ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias lo que lo lleva a una. Eran nuestros dolores lo que le pesaban. Los creíamos azotados por Dios. Vamos a leerlo otra vez desde el versículo 4, que fue donde me trabé, pido perdón. Dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando es la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. Y quien a pesar de su suerte, pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto con los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia, ni nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y ofreció su vida como sacrificio por el pecado, y por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida. Y el proyecto de Dios prospera en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y se hará a cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como ustedes ven, si nos damos cuenta, aquí nos está hablando de Jesús, de todo lo que Él pasaría, lo que Jesús pasaría. Ya nos está profetizando todo lo que se le vendría a Jesús, ¿verdad? Donde Él llevaba nuestras culpas, donde Él estaba pagando por nuestros pecados, donde Él fue humillado, maltratado, ¿verdad? Pero no fue porque Él lo haya merecido, sino porque Él quiso ser inmolado y obedecer al Padre para conseguir esa nueva alianza por medio de su sangre
y así nosotros ser redimidos, ser salvados, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando de todo lo que pasaría Jesús. Entonces por eso se le llama proféticos, ¿verdad? Vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, si lo pueden leer todo, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro. Vamos a ver los libros sapiensales. Vamos a buscar el libro de Eclesiástico o Sirácides, que viene siendo el mismo. Búsquenlo en el capítulo 3, versículo 8 al 16. Capítulo 3, versículo 8 al 16. Eclo o Sirácides. ¿Ok? Capítulo 3, versículos del 8 al 16. Del 8-16. Después vamos a estar hablando cómo anotar las citas para que se nos haga más fácil encontrar todo esto, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Eclesiástico. Ahí se nos está hablando de cómo debemos portarnos con nuestros padres, pues para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Entonces, Eclesiásticos, o como les había dicho, Sirácides. A ver, sabiduría. Ok, Sirácides, capítulo 3. Vamos al capítulo 3 del 8 al 16. Se nos dice, pongan atención, porque dijimos que es un libro sapiensal o didáctico, entonces aquí nos va a hacer pensar, nos va a hacer reaccionar en base a lo que hacemos o lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces nos enseña cómo debemos actuar. Dice, actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de sus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se tomará en cuenta como una reparación de tus pecados en el momento de la adversidad. Será un punto a favor y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido de la desgracia de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como ven, aquí nos está dando fuertes palabras, ¿verdad? Nos está diciendo que no nos burlemos de la desgracia de nuestro padre. Por lo contrario, tenemos que ayudarlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que hacer todo por ellos porque así ellos ya dieron la vida por nosotros, ya nos cuidaron, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que no seamos la causa de su desgracia. Dice, hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo mientras viva.
no le causes tristeza. Desafortunadamente, ya cuando nuestros padres se vuelven mayores de edad, por no decirles viejos, muchos de ellos son abusados por sus propios hijos. Hasta les quitan sus propiedades y los corren a la calle. Entonces, tenemos que tener cuidado porque todo en esta vida se paga, ¿verdad? Y aquí en el último, pongan atención, es algo muy bello que nos está diciendo, dice: en el momento de tu adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como hielo en el sol, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el bien a nuestros padres, los obedecemos, los cuidamos, en el tiempo de entregar cuentas con Dios, eso va a ser un punto a favor, donde nos ayudará para que muchos de nuestros pecados sean borrados por haber tratado bien a nuestros padres, por haberles obedecido, por haber hecho todo por ellos, así como ellos hicieron todo por nosotros. Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a pasar con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habíamos dicho también que encontramos libros históricos, un libro profético, encontramos cartas paulinas, encontramos carta a los hebreos también, que fue la última que vimos, y cartas católicas, ¿verdad? Las cartas, las cartas de los, los 5 primeros libros del Nuevo Testamento son hechos históricos. Si ustedes se ponen a ver los 4 evangelios, Mateo, San Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, ahí nos está contando, en el principio nos está contando todos los hechos históricos de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, claramente dice libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta la vida de los apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de que Jesús partió al Padre, ¿verdad? Y que estuvo por 40 días aquí con nuestros apóstoles, ¿verdad? A ver, vamos a ver un libro histórico. Vamos a mirar Lucas 1, el 26. Lucas, libro histórico, Lucas 1, el 26. Bueno, vamos a ver. Juan, Lucas, buscamos capítulo 1 y nos vamos al 26 en adelante, donde nos está hablando de la anunciación, ¿verdad? La anunciación de nuestro Señor Jesucristo que nacería, ¿verdad? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la misma familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David.
gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso? Si yo soy virgen. Contestó el ángel: el Espíritu descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. María dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como vemos, aquí en este libro histórico nos está dando Lucas todo lo que él había investigado, ¿verdad? Porque dice al principio: me pareció bien relatarte correctamente, y me puse a investigar sobre todo lo que había pasado. Ahí si vemos desde el principio, nos va a decir, bueno, pero entonces aquí Lucas nos está relatando esa anunciación, ¿verdad? Donde el ángel de Dios, el enviado de Dios, viene y entra donde está María. No se le apareció, sino que entra donde está María y le da la buena nueva. Alégrate, mujer, que has encontrado la gracia de Dios. Y quedarás embarazada y darás a Dios un hijo, pues, ¿verdad? Entonces ella, ahí vemos cómo fue tal su sorpresa al escuchar ese saludo, ¿verdad? Porque ese saludo, pues se le decía más que nada a los reyes, a los de la alta alcurnia, en ese tipo de palabras. Pero ahorita no me voy a meter todo en eso, simplemente les estoy hablando de la historia de cómo fue la aparición del ángel y la anunciación. Le dijo que justamente el hijo que nacería de ella sería llamado Hijo del Altísimo. Y también, al tener ella duda, pues ¿cómo sería? Ya el ángel le explicó: la sombra del Señor te va a cubrir, ¿verdad? Y así quedarás embarazada. Entonces, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Bueno, este es un ejemplo del libro histórico del Nuevo Testamento, Lucas 1, versículo 26. Vamos a ver otro ejemplo del libro profético del Apocalipsis. Dijimos que teníamos un libro profético, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 9 al 17, cuando después de la resurrección, Jesús estaría sentado en el trono que le daría Dios Padre, estaría a la derecha de Dios Padre, ¿verdad? Y ahí estaría, él lo estarían alabando, adorando, todos los ángeles, todos los santos, los ancianos y también los mártires, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver Génesis capítulo 7, del 9 al 17. Perdón, dije Génesis, es Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Lo buscamos, ustedes ya tienen listo su Biblia. El Apocalipsis, como ustedes pueden ver, pues es el último libro que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Nos vamos hasta los últimos libros, al último libro, buscamos capítulo 7, buscamos en los versículos del 9 y lo vamos a leer hasta el 17.
Son un poco larguitos, pero como quiera, a mí me gustan. A mí me gusta leerlos porque en veces no sabemos lo que se nos dice y ahí está claramente qué es lo que pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de partir Jesús a la derecha del Padre, que es lo que nosotros proclamamos en el credo, ¿verdad? Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Perdón que haga una pausa aquí. ¿Se acuerdan cómo recibimos o cómo recibieron a Jesús cuando lo miraron llegar a Jerusalén el domingo de Ramos? Con palmas, ¿no? Porque sabían que ahí venía su Mesías, su Redentor. Él esperaban un rey, pero de la tierra, ¿sí? Mas sin embargo, el reino de Jesús no estaba aquí en la tierra, sino en el cielo, en la nueva Jerusalén. Bueno, y aquí nos está hablando, que nos dice, de pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Eso me recordó el Domingo de Ramos, por eso se los quise decir. Escuchen más. Dice en el 10, dice, y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del Cordero? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron ante él, ante el trono, rostros en tierra y adorándolo a Dios, diciendo, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó, esos son los que vienen de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tierra sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador alguno. Porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y los enjuagará, y Dios enjuagará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Pues aquí vemos, como les digo, Juan ya estaba profetizando cuando estaba encerrado en la isla de Patmos. Estaba profetizando cómo sería la gloria de Dios, cómo sería la gloria de Jesús. Entonces, esta es una profecía, es algo revelado, ¿verdad? Que en sí Apocalipsis quiere decir revelación. Bueno, vamos adelante. Seguimos con otro género literario. Vamos con cartas paulinas. Vamos a ver nada más una carta paulina que Pablo le escribe a los corintios, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 6. Primera de Corintios,
capítulo, perdón, se me olvidó, capítulo 15, del 1 al 6. Vamos a ver. Jesús en toda su gloria está en el trono. No. Bueno, vamos a ver capítulo, ok, 1 de Corintios, capítulo 15. Déjenme tomo mi tiempo. Del 1 al 6. Me pongo mis lentes. Y seguimos. Dice: quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveraron en ella. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. A no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. En ese tiempo, pues, Pablo les estaba escribiendo a los corintios, ¿verdad? Entonces, les está recordando de toda esa nueva evangelización, esa nueva enseñanza que él había recibido y que les estaba anunciando para que ellos pues también al mismo tiempo pues siguieran toda esta enseñanza y se las dieran a sus hijos y a sus familiares, porque él también la había recibido de ¿quién dice? Del mismo Cristo. No es que la haya recibido de Cristo, porque él no estuvo con Cristo, ¿verdad? Sino de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, dice, y en primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado. Aquí está todo lo que nosotros creemos. Entonces, en ese tiempo también, desde el principio ya creían en esto, que fue sepultado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿verdad? Entonces, esta es una carta donde Pablo les escribe a los corintios. Bueno, yo creo que por este momento vamos a dejar hasta ahí y después seguimos, ¿verdad? Porque este es un tema larguísimo y no quiero aburrirlos, ¿verdad? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, vimos quién es el centro de la Biblia, cuántos libros tenemos, en qué se divide la clasificación, géneros literarios y quién es el centro, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que hasta ahí la vamos a dejar por esta vez y después continuaremos con este tema. Bueno, pues muchas gracias y que Dios les bendiga.